Hola jóvenes, ahora vamos a continuar con la práctica. La práctica ya habíamos visto de dinámica vascular. Ahora lo que vamos a realizar es análisis de sangre. Y la primera práctica que vamos a realizar es lo que es el hematocrito. ¿Sí? Vamos a entender qué es el hematocrito. Para eso ya sabemos, ¿verdad? El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos respecto a la sangre total. Vamos a ver cuáles son los valores normales del hematocrito. Para esto nosotros tenemos 6 pacientes, a los cuales se les extrajo sangre, se les va a llenar en el capilar y los capilares vamos a ponerle en la centrífuga para luego poder centrifugar y determinar los valores de hematocrito, es determinar la cantidad de eritrocitos respecto a la sangre total que tiene. Recuerden que lo normal es de 38 a 46 en el caso de la mujer, y en el caso del hombre de unos 42 hasta unos 53% de hematocrito. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos 6 pacientes, tenemos 6 casos distintos. Vamos a iniciar con el proceso de la centrifugación, que son más o menos a 3500 revoluciones por minuto por 5 minutos. No, pero esto se hace en segundos en el simulador, es la ventaja. Y vamos a medir. Miren acá. Tenemos un total de 100 milímetros, de 10 centímetros. Y en la centrifugación, 48,4 milímetros son de glóbulos rojos, es decir, 4,8 centímetros. Si todo vale 100% y es 100 milímetros, quiere decir que sería 48 entre 100 por 100 el hematocrito. Al final sería 48%. La ventaja de utilizar 100 milímetros quiere decir que cada milímetro es un 1%. Si mide 48 sería 48%. 48% para un hombre sería un valor normal. Muy bien, vamos a ver al paciente 2. El paciente 2 ahora tiene 44% de hematocrito. El 44% de hematocrito para una mujer también estaría bien, ¿verdad? El 44% también estaría bien. Ahora, el tubo número 3. Miren ahí. 55% de hematocrito. ¿Qué pasará? Ya tiene demasiada cantidad de glóbulos rojos. Si es que esta fuera una persona de la costa, y con 55 podríamos sospechar de una policitemia vera, de una aberración genética, de un problema genético que tiene una sobreproducción de glóbulos rojos. Pero si nos viene este paciente y nos referencia que es un paciente de altura, que vive en poblaciones por encima de los 2500 metros, de los 3000 metros sobre el nivel del mar, esto nos quiere decir de que este paciente está aclimatado, adaptado a vivir en esa altura. Por lo tanto, su cantidad de eritrocitos es mayor que el de un paciente de la costa. Eso nos quiere decir que 55 para un hombre de altura estaría bien. 53% de hematocrito, ahora sí, para una mujer. Pero la mujer también nos referencia que es una mujer de altura. Por lo tanto, no habría mayor inconveniente. Estaría bien también. Esto nos sorprendería si es que fuera de la costa. Ahí sí podríamos hablar de una policitemia. Ahora tenemos un paciente, el paciente 5. Y el paciente 5 es un paciente con anemia aplásica. La anemia aplásica se caracteriza por generar eritrocitos, poca cantidad de eritrocitos y eritrocitos de pequeño tamaño. Miren cuánto de hematocrito. Tan solo 19% de hematocrito, una cantidad de hematocrito muy baja. Y el paciente 6, miren ahí, otra cantidad de hematocrito, 32% de hematocrito. Sabemos que lo normal en una mujer es que sea 36.
y en un hombre de 36 a 46, en un hombre de 42 a 54, 55, depende si es de la costa o de la sierra, pero 32 ya es un valor muy bajo, y como un valor muy bajo ya es una anemia, pero esta anemia es una anemia ferropénica, ¿verdad? Entonces guarden sus datos ahí, y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, para poder continuar nos hacen una pregunta, ¿no? Dice, los niveles de hemoglobina de un paciente anémico son más bajos que los de un paciente normal. Es la pregunta, ¿no? Del paciente anémico, ¿la hemoglobina será más baja que un paciente normal? Entonces nos dice alternativa A, el paciente anémico tiene un hematocrito elevado, la cual causa niveles de hemoglobina disminuidas. No, ¿verdad? Nada que ver. Paciente anémico es más susceptible a infecciones. Recuerden que el paciente anémico está relacionado con eritrocitos, no con glóbulos blancos. La disminución de eritrocitos es la anemia. Nada que ver con glóbulos blancos, y los que se encargan de la defensa del cuerpo son los glóbulos blancos. Entonces no tiene que ver que sea más susceptible a enfermedades. De repente, por características de nutrición, como una consecuencia de la anemia, puede producir ciertas enfermedades, sí, pero no es una causa directa. La disminución de glóbulos blancos sí, pero este es de glóbulos rojos. Dice que las personas que tienen hemoglobina baja también anticipa un nivel de hematocrito bajo. Eso sí es correcto, ¿verdad? Recuerden que la hemoglobina es el 33% del hematocrito. Si hay menos hematocrito, tendrá que haber menos hemoglobina. Muy bien. Ahora, continuando con la práctica, vamos a hacer velocidad de sedimentación globular. ¿Recuerdan ustedes que la velocidad de sedimentación globular tiene que ver con la viscosidad? Y la viscosidad está relacionada con la fricción, con la resistencia que existe en un líquido, en este caso en la sangre. Entre mayor cantidad de componentes celulares, mayor resistencia, mayor viscosidad. Y a mayor viscosidad, la velocidad también disminuye. Acá vamos a hacer muy parecido a la centrifugación, ¿sí? Pero esta vez no lo vamos a poner en una centrífuga, sino lo vamos a dejar en unos tubos que están milimetrados y los vamos a dejar por espacio de 1 hora. En esta hora, los glóbulos rojos van a ir separándose del plasma, pero a una velocidad natural, a su propia velocidad que ellos tienen, sin utilizar una centrífuga. Y obviamente que aquellos que tengan bastantes eritrocitos, lo que van a tener es alta resistencia y no van a avanzar mucho, ¿no? Van a avanzar poco la cantidad de milímetros que van a avanzar. Mientras que aquellos que tengan poca cantidad de eritrocitos, esta poca cantidad de eritrocitos hace que tengan menor resistencia. Y a menor resistencia, lo que se produce es que avance mucho más, que la velocidad sea mayor. Entonces, la viscosidad, la velocidad de sedimentación, nos permite diagnosticar, por ejemplo, si hay alta velocidad, que tiene problemas de anemia, menor cantidad de eritrocitos, pero también hay algo, nos indican procesos inflamatorios. Cuando hay procesos inflamatorios, estos procesos inflamatorios hacen que la velocidad de sedimentación aumente. Procesos inflamatorios, procesos anémicos también. Entonces, como vemos acá, ya pasó la hora. Algunas muestras de los 6 pacientes, unas han avanzado más que otras, ¿sí? Entonces ahora vamos a medir cuánto avanzó en el paciente 1. Avanzó de 120 a 115, es decir, avanzó 5 milímetros en 1 hora. Es decir, que 5 milímetros en 1 hora es su tasa de sedimentación, ¿sí? Para poder continuar nos dicen la región coloreada de color beige, ¿qué es? ¿Es hemoglobina? ¿Son glóbulos blancos? ¿Es plasma? ¿Es grupo hemo? La respuesta es que es plasma, ¿verdad? Muy bien. Nos dice, del paciente 6 que tiene
angina de pecho, en comparación con el paciente 1, ¿cómo serán sus velocidades de sedimentación? Recordemos que la angina de pecho nada tiene que ver con proceso inflamatorio, simplemente es un dolor torácico. Como es solamente dolor, no tiene que tener relación con inflamación y por lo tanto no con la BCG. Es decir, va a tener una BCG normal, van a ser iguales. ¿Sí? Vamos a colocar al paciente 2 y el paciente 2 tiene 15 milímetros. Y el paciente 2 es una mujer menstruando. Si está menstruando, tiene menor cantidad de eritrocitos, menor resistencia, mayor velocidad, ¿verdad? El paciente 3 es algo especial. Es en la única anemia donde la velocidad de sedimentación es 0. ¿Y por qué es 0? Porque en la anemia falciforme se forman como medias lunas los eritrocitos. Su densidad es menor a la del plasma, por lo tanto no pueden sedimentar, se quedan arriba. Es la única anemia donde la velocidad de sedimentación es 0. Luego el resto de anemias siempre es aumentada su velocidad, como por ejemplo en el caso del paciente 4, en el cual tiene 30 milímetros por hora en una anemia ferropénica. O de repente en un proceso inflamatorio, ¿verdad? Como el caso del paciente 5, paciente con infarto agudo al miocardio. En el infarto hay necrosis, hay proceso inflamatorio, por lo tanto hay aumento de la velocidad de sedimentación. A comparación, por ejemplo, del paciente 5, ¿verdad? El paciente 5 tiene el mismo tamaño o la misma velocidad que un paciente sano porque es una angina de pecho. Y la angina de pecho nada relacionado con inflamación, solamente con dolor. Muy bien, entonces también hemos terminado esta parte de lo que es velocidad de sedimentación globular. Vamos a continuar para poder terminar. Vamos a ver ahora la determinación de hemoglobina. La determinación de hemoglobina, para diagnosticar o para saber cuánto de hemoglobina tiene un paciente, tenemos que romper a los glóbulos rojos para que se libere la hemoglobina. Entonces tenemos el paciente 1, rompemos los glóbulos rojos con estas laminillas para que la hemoglobina se exprese. Muy bien, se libera la hemoglobina y lo vamos a poner en un equipo que se llama hemoglobinómetro. Y este hemoglobinómetro nos va a poder saber cuánto de hemoglobina tiene. Recuerden que por lo general es la tercera parte del hematocrito. Si tiene 48 de hematocrito tendrá 16 de hemoglobina. Miren ahí, en la parte izquierda tenemos nuestra muestra y en la parte derecha tenemos nuestros niveles de hemoglobina. Tenemos que igualar la parte derecha con la parte izquierda. Nuestro control, que es derecho, con la muestra, que es izquierda. Muy bien, vamos a ver, se tienen que tornar iguales el color. Y como vemos, ahí está. ¿Cuánto tiene el primer paciente? 16 miligramos por 100 mililitros de hemoglobina. 16 gramos por decilitro. Entonces guardamos, relación de 3:1, eyectamos, eliminamos y ahora ponemos el nuevo para el nuevo paciente. Paciente 2 se elimina, se rompen, ¿no?, los glóbulos rojos, se libera la hemoglobina. Muy bien. Ahora vemos cuánto de hemoglobina tiene. Empezamos a disminuir nuestro patrón y vemos que tiene 14 de hemoglobina. 14 de hemoglobina para una mujer sana también es un valor correcto. Recordemos que el hombre tiene más hemoglobina que la mujer, más hematocrito que la mujer, porque tiene mayor masa muscular, porque además el hombre no menstrua, la mujer sí pierde sangre, y además que la testosterona ayuda a la formación de la eritropoiesis. Por lo tanto, hay mayor cantidad en el hombre. Muy bien. Vamos a poner al paciente 3. Y el paciente 3 es algo especial, ¿no? Es un paciente que tiene anemia ferropénica. Y si tiene anemia ferropénica, ¿cómo esperaremos que esté su hemoglobina? ¿Alta, normal o baja? Baja, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuánto. ¿Cuánto será bajo, no? Menor de 12 debe ser. Entonces vamos a ver acá, a ver cuánto tiene. Tiene 8 gramos por decilitro. 8 de hemoglobina, bajo, ¿verdad? Un paciente anémico.
paciente 4. El paciente 4 también es un paciente con policitemia. Si es un paciente con policitemia, imagínense un paciente de la costa con un hematocrito de 50, de 60. Bastante cantidad. Por lo tanto, tendrá una hemoglobina, pues la tercera parte de 60, pues sería 20, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cuánto tendrá este paciente, tiene 20 de hemoglobina. Es un paciente de la costa con 20 de hemoglobina. Entonces, eso ya nos indica policitemia, ¿sí? Una sangre bastante espesa, ¿verdad? Una sangre bastante viscosa. Y por último vemos el último paciente, que este paciente es un atleta olímpico. Entonces, en un atleta olímpico, ¿cuánto será su valor? Recordemos que hay atletas de resistencia extrema que corren demasiado tiempo, necesitan mayor cantidad de oxígeno para poder soportar grandes intensidades de entrenamiento. Y miren acá la cantidad de hemoglobina que tiene. Tiene de hemoglobina 22 de hemoglobina. 22 gramos por decilitro. Tiene más que el policitémico. Pero este no es policitémico, sino es un atleta olímpico. Entonces es importante saber que el hematocrito a qué tipo de persona le pertenece. Porque si es un atleta olímpico, es un valor normal para él tener alta cantidad de hemoglobina debido a las necesidades que él tiene en el deporte que realiza. Muy bien, ahora vamos con otra práctica. La otra práctica es tipificación de sangre. ¿Recuerdan la última parte de la teoría? Grupos sanguíneos. Ahora vamos a determinar grupos sanguíneos. Para esto tenemos las muestras del paciente y tenemos los reactivos, que es el suero anti-A, anti-B y anti-RH. Si el suero anti-A reacciona con la sangre, reacciona. Si el anticuerpo se une, quiere decir que tiene el antígeno A. Y si tiene el antígeno A, es del grupo A. Si el suero anti-B reacciona con la sangre del paciente, significa que tiene el antígeno B. Sería del grupo B. Si reacciona en el pocillo A y en el pocillo B, significa que tiene el antígeno A y el antígeno B, lo que nos indica que es del grupo AB. Si reacciona con el RH, sería RH positivo. Si no reacciona, sería RH negativo. Muy bien. Ahora vamos a homogenizar con los palillos. Vamos a poner el suero, primero. El suero anti-A, el suero anti-B, el suero anti-RH. Ahora vamos a homogenizar con los reactivos esperando de que hayan aglutinaciones. Cuando aglutina es porque es positivo. Cuando no aglutina es negativo. Entonces ya hemos homogenizado, ahora toca con el RH. Y lo vamos a pasar a ver qué tipo de reacción tenemos. Lo pasamos. Miren ahí. Anti-A, ¿hay grumos? Sí, significa que el suero reaccionó con el antígeno del eritrocito. Entonces, ¿hay antígeno A? Positivo. ¿Hay B? No, no hay B, es negativo. ¿Hay RH? Sí, es positivo. Entonces, ¿qué grupo sería el primer paciente? Sería A positivo. Muy bien. Ahora al segundo paciente. Ponemos la sangre. Ponemos los reactivos. Mezclamos la muestra con los reactivos. Muy bien. Vemos en A, ¿hay reacción? No. A negativo. El B, ¿hay reacción? B positivo. RH, ¿hay reacción? Sí, positivo. Grupo B positivo. Entonces, es grupo B positivo. Muy bien. Guardamos los datos. Vamos con el otro paciente.
El tercer paciente. ¿Qué grupo sanguíneo tendrá el tercero? A ver. Recuerden que aglutina cuando tiene el antígeno. Y si tiene el antígeno, pertenece a ese grupo sanguíneo. Es decir, cuando hay aglutinación, nos indica ya qué grupo sanguíneo es. Muy bien, miren, aglutina en A, sí, positivo. En B, positivo. En RH, negativo. Grupo sanguíneo, AB, negativo. ¿Verdad? Muy bien. Recuerden que uno pertenece al grupo sanguíneo al que tiene antígenos. Si tiene el antígeno A, es del grupo A. Y como tiene el antígeno A en el eritrocito, en el plasma, ¿qué tendrá? El anticuerpo. El anticuerpo para el grupo que no pertenece tendrá el anticuerpo B. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver acá qué grupo sanguíneo es. A. ¿Aglutina en A? No. A negativo. ¿Aglutina en B? B negativo. Si no es A y no es B, es decir, no tiene ni el antígeno A ni el antígeno B, es del grupo sanguíneo O. RH positivo o negativo sería negativo. Muy bien. Grupo O negativo. El O no tiene antígenos, por eso no aglutina. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero tendría anticuerpos en su plasma? Sí, anticuerpos para los antígenos que no tiene. Es decir, anti-A y anti-B. Muy bien, vamos con el paciente 5. Se colocan los reactivos. Recuerden que el O es el grupo universal, ¿verdad? El RH, el receptor universal. Recuerden que es importante también el ser RH positivo o ser RH negativo también es necesario, porque el ORH positivo no le puede donar al O negativo, porque generaría anticuerpos también, ¿sí? ¿Recuerdan el caso del embarazo, de la eritroblastosis fetal? ¿Sí? También, ¿verdad? Muy bien. ¿Aglutina en A? Sí. ¿Aglutina en B? Sí. ¿Aglutina en RH? Sí. Por lo tanto, sería AB positivo. Muy bien. Y ahora sí, vamos con el último paciente, el sexto paciente. Y también vamos a ver qué antígenos tiene y qué anticuerpos tiene. A ver si homogeniza el reactivo con la muestra. Muy bien. Vemos, ¿hubo aglutinación en A? No, es negativo. ¿En B hubo aglutinación? Sí, B positivo. En RH no hubo aglutinación, negativo. Resultado, B negativo. ¿Qué antígenos tiene el grupo B? Antígeno B. ¿Qué anticuerpos tiene en el plasma? Solamente el anticuerpo A, ¿verdad? Ahí en la última tablita de la clase teórica, ahí está los antígenos y los anticuerpos que proceden. Los antígenos en el eritrocito y los anticuerpos en el plasma. Entonces, grupo, ya sabemos, B positivo. Muy bien. Y ahora vamos a la última parte de la práctica, que es la determinación de colesterol. No sé si es que en la práctica está, no sé si es que le habíamos programado dentro de su manual. Si es que no está dentro de su manual, no se preocupen, solo está la práctica 4, pero si está, igual lo resolvemos. ¿Sí? En la práctica 4 es muy sencillo. Tenemos un paciente, tenemos un wipe de alcohol, ¿sí? Limpiamos al paciente, picamos con una lanceta al paciente. Muy bien, eliminamos la lanceta, ponemos una lámina para que la sangre se ponga en esta lámina con un reactivo y lo ponemos en este equipo. Va a incubarse por 3 minutos y nos va a dar un color y lo comparamos con la muestra. ¿Con cuánto color se asemeja? ¿Con 250? No, ¿verdad? ¿Con 200? No, con 150 sí, ¿verdad? Muy bien, con 150. Si ustedes recuerdan el valor normal del colesterol, el deseable es menor de 200 miligramos por decilitro. Tiene 50. ¿Es deseable? Claro que sí es deseable, ¿verdad? Muy bien. Muy bien.
El paciente 4 nos dice que tiene una preferencia por comidas grasas, con bastantes carbohidratos y grasas. ¿Su valor de colesterol será bajo, será alto o estará en el rango normal? Sería anormalmente alto, ¿verdad? Muy bien, el paciente 2 tenemos. Limpiamos. Muy bien, se le pone la sangre. Vemos cuánto tiene. Tiene 300 gramos por decilitro. ¿Eso qué es? No deseable, ¿verdad? Aterosclerosis, obstrucción, ¿sí? Falta de irrigación de sangre, deterioro del vaso sanguíneo, ¿sí? Muy bien. Paciente 3. Miren ahí, ¿cuánto? 175 aproximadamente. No, 150 miligramos por decilitro. Un valor deseable. Paciente 4. Muy bien, paciente 4. Muy bien, aproximadamente ¿cuánto? 225 miligramos por decilitro, que está en el borde de la línea elevado, ¿sí? Entonces se recomienda valores menores de 200 miligramos por decilitro. En algunos pacientes se les recomienda los fitoesteroles, que son los equivalentes pero en las plantas. Y esto es muy beneficioso debido a que no se acumula el colesterol en el cuerpo, ¿no? Muy bien, eso ha sido toda la teoría y toda la práctica, así que les espero en el examen el día lunes. ¿De acuerdo? Suerte entonces, estudien, hagan un buen manual para poder resolver.